¿Sabías que un país con las mayores reservas de petróleo vive en la miseria? Quédate hasta el final de este video, dado que descubriremos cómo Venezuela, a pesar de su riqueza natural, enfrenta una crisis devastadora. Venezuela, un país bendecido con vastas reservas de petróleo, ha tenido una influencia notable en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde el asfalto de nuestras calles hasta los plásticos, zapatos, televisores y teléfonos inteligentes. El petróleo venezolano ha estado involucrado de una u otra manera. Sin embargo, surge una paradoja impresionante. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos naturales ser también uno de los más pobres del mundo, con una calidad de vida tan deficiente? En 2021, una encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello reveló una realidad desgarradora. El 94.5% de la población venezolana vivía en la pobreza, con menos de $2 al día. De ellos, el 77% subsistía con apenas $3.20 diarios, lo que equivale a 3/4 partes de la población, es decir, aproximadamente 21 millones de personas viviendo en condiciones de miseria. Esta situación se torna aún más irónica al considerar que Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo, con un precio inferior a 20 centavos por litro. Esta contradicción plantea serias preguntas sobre la economía venezolana. Mientras que el precio de la gasolina es ridículamente bajo, la mayoría de la población apenas tiene acceso a alimentos y agua potable. La crisis en Venezuela es devastadora, pero a pesar de esto, el país sigue moviendo sectores como el de la estética, los casinos y los apartamentos de lujo. En un país donde la gente pasa hambre y el dinero prácticamente no vale nada, el gobierno sigue disfrutando de lujos y promoviendo una imagen falsa de prosperidad. La historia de esta caída comienza el 14 de diciembre de 1914, cuando se descubrió el primer pozo de petróleo comercial en Mene Grande, estado Zulia. Este evento transformó radicalmente a Venezuela, que pasó de ser un país remoto a convertirse en uno de los principales productores de petróleo del mundo. Bajo el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, quien supo aprovechar la riqueza petrolera para consolidar su poder y enriquecer a sus aliados, Venezuela experimentó un auge económico. Sin embargo, este crecimiento no fue equitativo. Gómez implementó medidas severas para silenciar la disidencia, incluyendo la represión a la prensa y la persecución de opositores. Concedió generosas concesiones a empresas extranjeras, permitiendo la explotación del petróleo con pocos impuestos. Aunque esto inyectó riquezas en la economía venezolana, la distribución de esta riqueza fue profundamente desigual. La mayor parte de las ganancias fluyó hacia empresas extranjeras y aliados políticos de Gómez, mientras que la población general solo veía una fracción mínima de los beneficios. Esta desigualdad creó una enorme brecha entre la élite favorecida por el régimen y la mayoría de la población, que seguía enfrentando condiciones precarias. La concentración de riqueza y poder generó conflictos sociales que prepararon el terreno para décadas de inestabilidad política y económica. A pesar de las enormes riquezas generadas por el petróleo, las políticas de Gómez sentaron las bases para una sociedad profundamente desigual. Durante su dictadura, Venezuela se convirtió en el segundo mayor productor mundial de petróleo en 1935, solo detrás de Estados Unidos. Esta dinámica, en lugar de ser una fuente de salvación, se convirtió en una fuente de desigualdad y pobreza que aún persiste. El auge petrolero atrajo inversiones extranjeras, pero también dejó el país vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La economía venezolana se volvió excesivamente dependiente del petróleo, lo que la hizo susceptible a las fluctuaciones de los precios del crudo. Esta dependencia no solo afectó la economía, sino también la política del país, creando una estructura que fomentaba la corrupción y la ineficiencia. Después de la muerte de Gómez, en 1935, Venezuela continuó bajo las influencias de sus políticas. El gobierno, en lugar de diversificar la economía, siguió apostando por el petróleo. A finales de la década de 1930, Caracas se convirtió en una de las ciudades más caras del mundo, comparable a una ciudad minera de diamantes. La riqueza petrolera no se tradujo en desarrollo sostenible para el país, sino en una economía que dependía del consumo y de la importación de bienes de lujo, mientras la mayoría de la población seguía viviendo en la pobreza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el aumento dramático de los precios del petróleo convirtió a Venezuela en el principal receptor global de moneda extranjera. Este flujo financiero permitió al gobierno financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Pero estos esfuerzos no fueron suficientes para satisfacer completamente las demandas sociales.
La presión pública llevó al gobierno a subsidiar los precios del gas, pero esta medida no resolvió los problemas estructurales del país. En 1948, una junta militar tomó el poder, reflejando la inestabilidad política y económica del país. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, Venezuela experimentó el surgimiento y declive de regímenes militares, destacando el liderazgo autoritario de Marcos Pérez Jiménez. Aunque su régimen estuvo marcado por prácticas represivas, también atrajo inversiones occidentales y experimentó un periodo de prosperidad económica. Sin embargo, la caída de Pérez Jiménez dejó al país enfrentando desafíos económicos y sociales significativos. La excesiva dependencia del petróleo continuó afectando a Venezuela, con una moneda sobrevaluada, que perjudicaba a los sectores no relacionados con el petróleo. La productividad era baja, pero los salarios eran altos debido a los altos precios del crudo. Esta situación desalentó los esfuerzos adicionales y fomentó una economía basada en sobornos y corrupción. A pesar de los intentos del gobierno por mantener una economía estable, los ingresos excesivos del petróleo resultaron en una democracia sin responsabilidad política. Los presidentes siguieron buscando aumentar los ingresos del petróleo, lo que llevó a la creación de la OPEP en la década de 1960. Esta organización permitió a las naciones productoras de petróleo controlar los precios y la producción, en lugar de empresas petroleras. En octubre de 1973, la geopolítica del petróleo se vio sacudida nuevamente con el embargo petrolero impuesto por los países árabes, en respuesta al apoyo de Occidente a Israel en la guerra del Yom Kippur. Los precios del petróleo se dispararon y Venezuela vio triplicar sus beneficios. Sin embargo, esta riqueza no fue gestionada con responsabilidad y el país enfrenta una inflación descontrolada y una economía en constante crisis. La década de 1970 trajo consigo un aumento considerable en los ingresos petroleros, pero también exacerbó los problemas económicos de Venezuela. El presidente Carlos Andrés Pérez, en respuesta a la riqueza petrolera inesperada, aumentó los salarios y los gastos sociales, creando empleos para manejar el flujo abrumador de dinero. Sin embargo, esta prosperidad aparente ocultaba una realidad preocupante. La inflación se disparó, alcanzando el 12% anual en 1974, y el dinero en los bancos comenzó a perder su valor debido a las bajas tasas de interés. La clase media en Venezuela creció hasta representar el 58% de la población, pero poco se entendía la fragilidad de la economía, construida como un castillo de naipes. A pesar de los esfuerzos del gobierno para crear un fondo de ahorro con los excelentes ingresos petroleros, este fondo fue mal utilizado, convirtiéndose en una caja fuerte para futuros líderes y no cumpliendo su propósito inicial. El gobierno amplió su plantilla a 300.000 empleados y promulgó leyes que prácticamente prohibían a las empresas despedir trabajadores. Esto, combinado con los salarios más altos y la dependencia de generosos subsidios estatales, llevó a muchos pequeños negocios a la quiebra. Mientras tanto, el 9% de las mayores empresas infladas artificialmente representaban el 75% de la producción total. Esta falta de previsión y la dependencia excesiva del petróleo dejaron a Venezuela extremadamente vulnerable. Nadie, desde el ciudadano común hasta los líderes políticos, consideró seriamente lo que sucedería si los precios del petróleo disminuyeran. Las empresas dependían del Estado. Los consumidores confiaban en una moneda sobrevalorada y la mayoría de los empleos eran sostenidos por el gobierno. Con el tiempo, el dinero que mantenía a todos felices comenzó a sacarse, y la estructura política aseguraba que los fondos no fueran recortados, lo que llevó a la acumulación de enormes deudas. Y así concluimos nuestro viaje por la hermosa pero complicada Venezuela, un país lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes. Sin embargo, la situación económica la ha vuelto imposible de vivir. Espero que hayas disfrutado tanto este video como yo. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué aspecto de Venezuela te llamó más la atención? O tal vez, ¿tienes una pregunta sobre el país? Déjame tus comentarios abajo. Además, si te ha gustado este video y quieres seguir explorando el mundo conmigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Nos vemos en nuestro próximo viaje, exploradores.